Bueno, vamos con la segunda parte de la bolilla Sein relacionada al monopolio. Nosotros en la primera parte habíamos visto la fijación de precios del monopolio y habíamos visto las cuestiones relacionadas al monopolio de precio único y vamos a ver ahora el monopolio con discriminación de precios. ¿Qué significa discriminación de precios? Que el monopolista puede vender a diferentes precios las diferentes unidades del bien o servicio que está vendiendo. O sea, a diferentes clientes le vende a diferentes precios o diferentes cantidades a diferentes precios. ¿Por qué haría esto el monopolista? Porque a partir de esto lo que intenta es incrementar sus beneficios, lo que intenta es que cada comprador pague el precio más alto posible que está dispuesto a pagar por ese bien o servicio. Básicamente en eso consiste, o eso busca la discriminación de precios. Recupero acá el gráfico que habíamos visto en la primera parte respecto de por qué el ingreso marginal era decreciente en el monopolio y decíamos que básicamente, en términos resumidos, digamos, el ingreso marginal es decreciente porque cuando el monopolista pasa de vender 2 a vender 3 pierde este pedacito rosa aquí. ¿Por qué pierde este pedacito rosa? Porque para vender 3 tiene que cobrar 14 y tiene que cobrar 14 a estos que antes le cobraba 16, ahora les tiene que cobrar 14. Pero imagínense ustedes si pudiese al tercero cobrarle 14, al segundo 16 y al primero que estaba dispuesto a pagar 18, si recuerdan la tablita, cobrarle 18. Es decir, si a cada uno le cobra lo que estaba dispuesto a pagar, no perdería estos cuadritos rosados. Y por lo tanto, el ingreso marginal no vendría por debajo del medio, sería justamente el medio. Si a cada uno le cobrase lo que estaba dispuesto a pagar, no existiría esta cuestión de ir perdiendo cuadraditos rosados a lo largo de la curva de demanda. Eso es básicamente la discriminación de precio. Lo que intenta es convertir al excedente del consumidor en un beneficio para el vendedor. ¿Sí? Acuérdense que el excedente del consumidor estaba dado por lo que realmente valoraba el consumidor y y lo que en definitiva pagaba, digamos, por el bien. La idea de la discriminación de precio es un intento del monopolista por aprovechar ese excedente que tiene el consumidor, ya que el consumidor generalmente paga un precio debajo de lo que valora, es decir, un precio por debajo de la línea de demanda, y la idea del excedente, de la discriminación, digo, es aprovechar esa, esa diferencia. ¿Qué tiene que pasar para que el monopolista pueda hacer discriminación de precios? Bueno, primero debe haber una curva de demanda con pendiente descendente. ¿Qué significa que tenga pendiente descendente? Que hay algunos que tienen disposiciones a pagar diferentes de otros. Si el monopolista se enfrentase a una curva de demanda plana, lo que está diciendo es que todos tienen la misma disposición a pagar, no habría diferencia porque no habría lugar para más que un único precio. Entonces, primera condición, tiene que tener pendiente la curva de demanda. Segundo, la empresa tiene que ser capaz de identificar cuáles son los consumidores que están dispuestos a pagar más y cuáles los menos, pues de lo contrario no va a poder discriminar. Y segundo, tiene que tener la capacidad de evitar que el cliente que obtenga el bien a un precio bajo sea capaz de vendérselo a un cliente que obtenga el bien a un precio alto. Esto, por ejemplo, genera que la discriminación de precio tenga sentido o se pueda hacer, mejor dicho, generalmente en servicios o en bienes que no se pueden revender, porque de lo contrario lo que sucede es que el de precio bajo compra y se lo vende al de precio alto, hace lo que se conoce como arbitraje y ahí eh, no, no se da la discriminación. Bueno, vayamos ya específicamente a los esquemas de discriminación. Discriminación de primer grado. La discriminación de primer grado o discriminación perfecta se conoce, es la situación donde el monopolista le cobra a cada consumidor exactamente su disposición a pagar. Es un ejemplo extremo y un ejemplo casi imposible de aplicar, pero bueno, tiene lógica para entender cómo funciona en el extremo este modelo. Entonces, decía,
que en la discriminación perfecta o de primer grado, cada cliente paga exactamente su precio de reserva y el monopolista cobra exactamente lo que el cliente está dispuesto a pagar. Esto hace que eh, no exista, eh, no exista excedente del consumidor, porque le cobra a cada uno su disposición a pagar, entonces no existe un espacio por debajo de la curva de demanda en la cual haya un consumidor que tenga una disposición a pagar mayor al precio que paga. Por el contrario, paga cada consumidor exactamente lo que está dispuesto a pagar. Fíjense aquí el gráfico. Em, la primera situación, digamos, la situación de producción 8, es una situación, bueno, acá falta, no está graficada, pero acá vendría una curva de ingreso marginal en una situación común que corte acá en este punto al costo marginal. O sea, este punto que está acá sería un punto, no está dibujado, pero sería un punto donde el ingreso marginal cortaría con el costo marginal, el ingreso marginal de un monopolista que no hace discriminación, digamos, un monopolista común. Eh, entonces, su punto de equilibrio sería 8, vendería a 1200 y tendría un costo de 600. Por lo tanto, todo este cuadro celeste sería el beneficio del monopolista. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener una curva de ingreso marginal así como la que esperábamos tradicionalmente, a cada uno le puede cobrar lo que está dispuesto a pagar? En esa situación, la curva de demanda sería igual a la curva de ingreso marginal y por lo tanto su igualdad ingreso marginal igual a costo marginal estaría dada aquí, en este punto. Por lo tanto, el productor produciría, en lugar de 8, produciría 11 y en lugar de 1200 cobraría a cada uno un valor exactamente igual a su disposición a pagar. Por lo tanto, todo lo celeste, no solamente este cuadro más celeste, o bueno, o, con otro tono de celeste, no solamente este cuadro, sino todos los celestes serían excedentes del productor o beneficios por parte del productor. Aprovecharía todo el área por debajo de la curva de demanda. Fíjense dos conclusiones acá interesantes, digamos. Primero, bajo la discriminación perfecta o bajo la discriminación de primer grado, siempre, ¿no es cierto?, el equilibrio es costo marginal igual a ingreso marginal, pero bajo la discriminación perfecta, el ingreso marginal es igual a la demanda o al ingreso medio o al precio. Por lo tanto, así como era en competencia perfecta, por lo tanto, costo marginal va a ser igual a precio, de nuevo como en competencia perfecta, y esto va a tener implicancias en términos de eficiencia luego. Segundo, la cantidad vendida va a ser mayor, ¿sí? Va a ser igual, la cantidad vendida va a ser igual a la cantidad que se vendía en competencia perfecta, porque va a ser esa cantidad que surge a partir de costo marginal con la curva de demanda, va a ser mayor. ¿Cuál va a ser el precio? Y depende. Acá, acuérdense, no hay un único precio. Este tipo va a pagar 2100, pero este tipo va a pagar 900, ¿sí? No existe un único precio, justamente eso es lo que pasa, digamos, que no existe un único precio en una discriminación perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Resumiendo, digamos, el beneficio el excedente del consumidor es nulo. Pierde todo excedente el consumidor. Está todo aprovechado por el productor. Segundo, hay tantos precios como consumidores. No hay un único precio. Tercero, las cantidades en discriminación perfecta son mayores que sin discriminación de precio. Las cantidades en discriminación perfecta son iguales a las cantidades competitivas. Y por último, el precio es igual al costo marginal, cosa que no sucedía antes en los monopolios o en todos los mercados imperfectos. El precio estaba por encima del costo marginal. Acá el precio es igual al costo marginal. Vamos a ver luego, digamos, que esto va a dar un resultado que es que no haya pérdida irrecuperable de eficiencia. Fíjense lo que sucede acá cuando yo hablaba de pérdida del excedente del consumidor. Vamos a suponer acá que este era un monopolio de precio único, digamos. Acá está el equilibrio, estas son las cantidades, estos son los precios que cobra el monopolista, P asterisco, y este triángulo que está acá remarcado era lo que antes era excedente del consumidor. Pero cuando hay discriminación de precio,
se viene, a cada uno de estos paga su precio de reserva. Entonces, este triángulo que antes era excedente del consumidor, ahora desaparece. Y adicionalmente sucede lo siguiente, ya no se va a producir esta cantidad, sino que se va a producir esta cantidad, aquí digamos. O sea, aumentan las cantidades, se pierde excedente del consumidor. Una cosa que pasa, digamos, es que la curva de precios va a chocar con la curva de costo marginal donde se dan las cantidades máximas. Eso no significa que haya un precio único, que por ahí acá, lo que dice acá un poco genera confusión. Eso no significa que haya un precio único, por el contrario, hay muchos precios, pero sí significa que el costo marginal, o mejor dicho, las cantidades se dan de equilibrio, se dan cuando el costo marginal se iguala con la curva de precios. Y esta producción es idéntica a la de competencia perfecta. Eh, este nivel, esta característica, digamos, hace que el excedente del productor se anule por completo, sea cero, y todo vaya a manos perdón, el excedente del consumidor, digo, sea cero, y todo vaya a manos de el productor. No existen pérdidas de eficiencia en la discriminación perfecta, no existen pérdidas de eficiencia. Pasamos a otro esquema de discriminación ahora, el de segundo grado o por bloques de cantidades. Aquí lo que se hace es, se cobran por diferentes cantidades, diferentes precios. Acá ya nos vamos acercando un poquito a la realidad. Ya sabemos que es imposible cobrarle a cada uno su disposición a pagar, pero sí le cobramos distinto según las cantidades que consume. Fíjense aquí, por ejemplo, si no existiese, si fuese un monopolio de precio único, las cantidades serían Q0 y habría un único precio que sería P sub 0. No obstante, en pos del aprovechamiento este de las disposiciones a pagar, el monopolio, el monopolista, siempre que pueda evitar el arbitraje, recordemos, puede tomar la siguiente decisión para tratar de ir aprovechando al máximo la disposición a pagar. Para los que consumen el primer bloque hasta Q1, les cobra un precio P1. Pero para los que consumen el segundo bloque entre Q1 y Q2, le cobra un precio P sub 2. Y para los que consumen en el tercer bloque entre Q2 y Q3, les cobra un precio hasta P sub 3. Obviamente más abajo de P sub 3 ya no va a poder cobrar porque hasta su curva de costos medios ya va a empezar a perder plata. Pero, ¿qué logra con esto, digamos? Ir aprovechando las diferentes disposiciones a pagar en función de las diferentes cantidades. Esta discriminación de precio hace referencia a las cantidades consumidas, ¿sí? Y acá en este ejemplo cobra tres precios. Las economías de escala permiten el crecimiento del bienestar del consumidor y los mayores beneficios en este esquema de discriminación de precios. Y vamos al otro, al más usado en la práctica, que es la discriminación de precios de tercer grado. A diferencia de la de segundo grado, donde la discriminación venía dada por las cantidades consumidas, no importaba quién consumía, sí, no importaba cuánto consumía, aquí lo que importa es quién consume, o sea, qué tipo de consumidores son los que consumen. Y dado que hay conjuntos de consumidores que tienen diferentes disposiciones a pagar, se cobran diferentes precios. Ejemplo, en los cines, por ejemplo, fíjense que hay días que hay descuentos para jubilados o estudiantes. Al que proyecta la película del cine, le cuesta lo mismo proyectarle a uno que a otro. O sea, a un estudiante como a un no estudiante. Si el costo de la proyección de la película no importa quién la está mirando, sino es el mismo siempre. Pero como el estudiante por ahí tiene una menor disposición a pagar, que tal vez un empresario, entonces agarra y discrimina el precio. El estudiante le cobra menos para que poder aprovecharse de que él vaya al cine, digamos, y el empresario le cobra más porque tiene una mayor disposición a pagar. ¿Cómo hace esta discriminación? Y pone un día para que vayan los estudiantes que están dispuestos a tal vez ir un martes y el empresario le cobra lo mismo, pero puede ir cualquier día.
O si el estudiante quiere ir otro día, por supuesto, tiene que pagar como si fuese empresario. Hago esta distinción arbitraria, ¿no? Estudiante empresario. Entonces, de esa forma, aprovecha la mayor disposición a pagar que tiene el empresario y le cobra más caro. Lo mismo en las líneas aéreas. Fíjense, por ejemplo, entre la primera clase y clase de turista, si se quiere. La diferencia de costo entre el servicio de primera clase y clase turista es muy bajo. O sea, es probable que a la primera clase le den un poquito más de champán, pero no hace al costo de la prestación del servicio. O sea, la empresa aérea básicamente le cuesta lo mismo darle atención al de primera clase que al de clase turista. Sin embargo, el que viaja por negocio, generalmente, que va a primera clase o business, tiene una mayor disposición a pagar. Entonces, como tiene una mayor disposición a pagar, le pone un asientito más lindo y le cobra más caro. Y al otro que tiene una menor disposición a pagar, le pone un asiento un poquito más junto y le cobra más barato. ¿Hay mucha diferencia de costo entre brindar un servicio y otro? No. Sin embargo, al que está dispuesto a pagar más porque va a hacer negocio, entonces tiene eh, una menor implicancia el costo del viaje en su itinerario, entonces al que tiene una mayor disposición a pagar le cobra más caro. Trata de aprovechar esa mayor disposición a pagar. Básicamente aquí pasa lo siguiente, digamos, yo lo que tengo que hacer si soy empresario monopolista es tratar de diferenciar los grupos y estos grupos lo que tienen son diferentes elasticidades precios en su demanda, ¿sí? El, el que va en business, el empresario que va en la línea aérea a primera clase, tiene una disposición a pagar mayor, por lo tanto tiene una curva de demanda más inelástica, o sea, el tipo no va a dejar de viajar si yo le subo un poquito el precio del avión, porque se supone que va a ser, viaja por negocio, o sea, lo fundamental del viaje no es el pasaje de avión, sino el negocio. Entonces, ese tipo tiene más inelástica la demanda. Sin embargo, el que viaja por turismo, sí el cambio de precio en el pasaje le va a alterar le puede alterar más la decisión de consumir o no. Entonces ahí yo espero que tenga una demanda más elástica. Por consiguiente, ahí le voy a cobrar más barato. Entonces, la conclusión es, tienen que haber diferentes grupos con diferentes elasticidades, precios de demanda, o bien con diferentes disposiciones a pagar, y yo como monopolista tengo que tener la capacidad de diferenciarlos, y que no me hagan arbitraje, porque si uno me compra barato y le vende al otro, me arruina el negocio. Fíjense, ahí por ejemplo tengo dos mercados, dos grupos de consumidores. Yo soy un monopolista que enfrenta a dos grupos de consumidores. Imagínense a este grupo uno que tiene su curva de demanda y su curva de ingreso marginal, supongamos que son los empresarios, yo soy una línea aérea, y este grupo 2 supongamos que son los turistas, que también tienen su demanda y su ingreso marginal correspondiente. Yo presto el mismo servicio. Yo tengo un avión y presto el mismo servicio y por lo tanto tengo una función de ingreso marginal que es la sumatoria de la función de ingreso marginal que me generan tanto el uno como el 2, que es esta línea punteada que está acá. Y como presto un mismo servicio, tengo un mismo costo. O sea, a mí mover el avión eh, me cuesta de la misma forma. O sea, yo tengo que mover un mismo avión con un mismo piloto, con una misma azafata, y tengo un proceso de producción que es mover ese avión que tiene ese costo marginal. Entonces, cuando yo optimice, mi punto óptimo va a ser el punto, como siempre, donde el costo marginal se iguale con el ingreso marginal, con el ingreso marginal total, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser mi punto óptimo, costo marginal igual ingreso marginal. Yo tengo que vender en total esta cantidad de pasajes, ¿sí? Esta es la cantidad que tengo que vender. ¿A qué precio tengo que vender esta cantidad de pasajes? Bueno, y acá empieza la discriminación de precios. La cantidad Q1 se la voy a vender a los de primera clase y le voy a cobrar un precio P1. Y Q2 le voy a vender a los turistas y le voy a cobrar un precio más bajo que es un 2. En total yo voy a vender QT, o sea, la suma de Q1 más Q2. Pero a un grupo le voy a cobrar el precio alto y a otro grupo le voy a cobrar un precio más bajo. Y ahí voy a estar optimizando.
¿Qué tengo que tener para hacer esto? Tengo que ser de nuevo capaz de distinguir las dos situaciones, o sea, tengo que ser capaz de distinguir estos dos grupos de clientes y evitar que me arbitren, que uno me los vendan a otro. Y ahí podría llevar adelante la discriminación de precios. Ahora, esta discriminación de precios puede dejar afuera algún grupo. Fíjense en este caso, por ejemplo. Eh, la discriminación de precios hace que yo al más pequeño, mi situación óptima sea no venderle al grupo más pequeño, al grupo uno aquí. Eso puede pasar, digamos. Cuando yo intento discriminar precios, me queda un grupo afuera, ¿sí? Porque no me cumple las condiciones, digamos, para entrar en mi esquema de venta. Eso puede pasar, digamos. Otras formas de discriminación de tercer grado, o mejor dicho, no son específicamente discriminación de tercer grado, pero son parientes cercanos. Lo podemos leer como discriminación de tercer grado, es discriminación intertemporal de precios. Por ejemplo, fíjense cuando sale el primer libro de Harry Potter o cuando sale el primer eh, iPhone, todo el mundo corre a comprar ni bien sale. Sin embargo, cuando pasan 3 meses, ya la, la demanda, digamos, de esos productos empieza a decrecer. ¿Qué puedo hacer yo si soy el vendedor del libro de Harry Potter? Durante la primera semana cobro caro y durante el segundo mes empiezo a cobrar barato. Ahora vamos a ver un gráfico, pero eso básicamente es discriminación en el tiempo. Otra cuestión, digamos, según la intensidad de uso. Imagínense que ustedes son los que ponen los precios en un peaje, en un puente, por ejemplo, como en el puente Chaco Corrientes. En horario de la mañana, durante el ciclo lectivo, y donde en un momento digo donde no haya vacaciones, la gente a la mañana que cruza por el puente Chaco Corrientes generalmente o va a trabajar o va a estudiar. Entonces, tiene necesidad de pasar independientemente de cuánto sea el precio. Tiene que pasar o a estudiar o a trabajar. Entonces ahí yo le puedo cobrar más caro porque la gente me va a pagar lo mismo porque en realidad tiene que ir a estudiar o trabajar y no puede dejar de pasar por el puente. No obstante, tal vez a la noche y en vacaciones, el que pasa por el puente es tal vez el que va a tomar algo a un bar a la otra ciudad. Entonces, ahí si yo le cobro más caro, es probable que se me escape, digamos, en el sentido de que no vaya, porque no es una cuestión de extrema necesidad y ya tomó una cerveza corriente. Pero si yo le cobro muy caro el peaje, capaz dice, no, me quedo a tomar acá nomás y no pasa nada. Acá digo en Resistencia, no pasa nada si yo no cruzo. Sin embargo, sí pasa si yo no voy a trabajar o a estudiar al otro lado de la provincia. Entonces, yo podría, cuando la intensidad del uso es mayor, es decir, a la mañana, en épocas de clase, cuando la intensidad de uso es mayor, yo podría cobrar más caro porque hay mayor disposición a pagar. Cuando la intensidad de uso es menor, imagínense una noche de vacaciones de invierno a la noche, ahí la intensidad de uso es menor, ahí si quiero vender, digamos, si quiero vender peaje, tengo que cobrar más barato. Es otra forma de discriminar. Acá este es el gráfico de la discriminación intertemporal. Bueno, acá el ejemplo de Harry Potter, digamos, del libro de Harry Potter. En la primera semana, imagínense, las curvas 1, el paquete de curvas 1, hace referencia a la primera semana de salida del libro y a medida que pasa el tiempo se van transformando en las curvas 2, digamos, cuando ya va pasando la novedad. Entonces, en la primera semana yo puedo cobrar precio 1 y en la segunda semana, cuando se va cayendo la intensidad de la demanda, puedo cobrar precio 2. En términos de la intensidad de uso, lo mismo. Cuando las curvas 1 son a la mañana de épocas de clase. Mayor intensidad, puedo cobrar mayor precio y menor intensidad, puedo cobrar menor precio. ¿Sí? Son formas de discriminar precio.
En comparación con la industria perfectamente competitiva, un monopolio de precio único, acuérdense el que vimos en la primera parte de la unidad, tiene un nivel de precio menor, perdón, un nivel de producción menor y un precio más alto. Esta es la situación de un monopolio de precio único. A ver si, bueno, en realidad esta no es la situación esta es una situación competitiva. A ver, en una situación de precio único, de un monopolio de precio único, qué lástima que no está el gráfico acá para que se entienda un poquito mejor. A ver si es este. Sí, aquí está. Esto es mejor. En una situación de monopolio de precio único, em, acá voy a meterme un poquito en términos de comparación de eficiencia, en comparación con la competencia perfecta, saliendo un poco de la cuestión de discriminación y metiéndome en cuestiones de comparación de eficiencia entre el monopolio y el mercado competitivo. Entonces, vuelvo. Un monopolio de precio único establece su punto óptimo de producción aquí, donde el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Elige producir esta cantidad y cobrar este precio. ¿Sí? En competencia perfecta, si bien acá no está graficada la competencia perfecta, pero en competencia perfecta sucede lo siguiente. Se produce una cantidad donde el costo marginal se iguala con el precio. Entonces podríamos decir que esta va a ser la cantidad que se va a producir en competencia perfecta. Y este va a ser el precio que se va a cobrar en competencia perfecta. ¿Sí? Si uno compara, a ver, antes de comparar, veamos. Vayamos a la situación de competencia perfecta. ¿Sí? Esta es la línea de precios, estas son las cantidades. Esta es la función de demanda, la línea azul. Entonces, todo lo que está entre la línea de precios y la función de demanda es excedente del consumidor. Es importante que vayan siguiendo esto que no está graficado. Sigan el mouse. Todo el triángulo que está entre la línea de precios y la curva de demanda, todo esto excedente del consumidor. Por otro lado, todo lo que está entre la línea de precios y la curva de costo marginal, todo esto excedente del productor. Entonces, ¿qué pasa en competencia perfecta? De nuevo, este es el precio, estas son las cantidades, todo esto excedente del productor, todo esto excedente del consumidor. Bueno, ¿qué pasa en comparación con el monopolio? El monopolio, decíamos, produce esta cantidad y cobra este precio. Hay cambios en términos de excedente. ¿Qué cambios hay? Bueno, ¿qué le pasa al productor? El productor pierde el área esta C, que antes en competencia perfecta era excedente del productor, ahora no es nada. No obstante, el área esta A, en competencia perfecta, era parte del excedente del consumidor, ahora pasa a ser excedente del productor. Fíjense que ahora el excedente del productor es, sigan el mouse por favor, el excedente del productor es el área que está debajo de esta línea de precios hasta acá y con el otro límite la curva de costo marginal. Y el excedente del consumidor es lo que está debajo de la línea de demanda hasta aquí y luego aquí, o sea, todo este triángulo. Entonces, recapitulando, ¿qué le pasa a los excedentes? El productor, cuando pasa de competencia a monopolio, pierde C, pero gana A. ¿Qué le pasa al consumidor? El consumidor pierde B y pierde A. Es decir, el área A pasa de excedente del consumidor a excedente del productor. Pero el área B y el área C lo pierden, la B el consumidor, la C el productor, pero no la lleva nadie. Es decir, hay una pérdida irrecuperable de excedentes. Esta B y esta C no pasó a manos de nadie, o sea, es excedente que se perdió. Es beneficios en términos de eficiencia social que se perdieron, y es lo que se conoce como pérdida irrecuperable de eficiencia. Por otro lado, hay un cambio en A.
A antes era del consumidor y ahora pasa al productor. No se pierde, pasa de manos, pero no se pierde. Sin embargo, B y C se pierden. El monopolio, decimos, es ineficiente porque el beneficio marginal está representado por la curva de demanda. El beneficio marginal es mayor al costo marginal. Vuelvo al gráfico. El beneficio marginal es mayor al costo marginal. Y hay una pérdida irrecuperable, una pérdida social, una pérdida irrecuperable de eficiencia. Y después también hay una parte del excedente del consumidor que no es una pérdida para la sociedad, pero sí es un pase de manos, digamos, del consumidor al productor. ¿Cuáles son los beneficios de que existan los monopolios? Bueno, antes de ir a los beneficios, acá simplemente los nombro, digamos, que son incentivos para la innovación. Acuérdense, por ejemplo, los monopolios que surgen a partir de patentes. Porque yo, Estado, le doy una patente para que innove. Ya lo habíamos explicado allá al inicio de la unidad. Y la otra cuestión es el aprovechamiento de economías de escala o economías de alcance. A mayor niveles de producción uno puede hacer este aprovechamiento. Vamos a la regulación de precios en el monopolio. Si el monopolio fuese libre, aquí tengo un gráfico de un monopolio, digamos, el monopolista diría, bueno, yo consumo acá, yo produzco, digo acá, donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, produzco acá, produzco Q sub M y cobro P sub M. Pero puede aparecer el Estado y decir, espere señor, acá nadie puede cobrar más de P sub 1. O sea, establece un límite de precio, una regulación. Si establece una regulación, el nuevo ingreso marginal del monopolista ya no va a ser esta línea celeste, porque ahora va a tener un techo que va a ser P sub 1. Entonces, el ingreso marginal del monopolista va a ser P sub 1, o sea, siempre que quiera vender más acá, va a cobrar como máximo P sub 1, esta parte de la línea de precios acá ya va a quedar inhabilitada, porque si el tipo vende acá, no va a poder cobrar esto, sino que va a cobrar como máximo P sub 1. Entonces, esta línea punteada va a ser hasta acá, hasta este punto, va a ser tanto ingreso marginal como ingreso medio. Como una situación de competencia perfecta sería. Esta línea punteada acá, hasta aquí va a ser ingreso marginal e ingreso medio. De aquí, el ingreso medio va a seguir así. Y el ingreso marginal va a seguir acá, digamos, en este corte y va a seguir como seguía luego. Entonces, esta línea punteada verde lo que me está mostrando es el ingreso marginal de un monopolio regulado. ¿Qué cantidad va a producir, dadas estas condiciones, el monopolista? Va a producir de nuevo, donde el costo marginal se iguale con el ingreso marginal, pero con el ingreso marginal nuevo, digamos, en la nueva situación. ¿Cuál es ese punto? Aquí. Quiere decir que en estas condiciones el productor va a producir Q1 y va a cobrar P sub 1. Y así el Estado puede ir moviendo, esto es una regulación del Estado, P sub 1 es una decisión del Estado, y puede ir moviendo a fin de ir acercándose a este punto que es el punto competitivo. Fíjense, puede elegir P sub 2 y ahí estar en una situación de competencia perfecta. Puede elegir si quiere P sub 3, pero cuando elige P sub 3, ¿qué va a pasar? Cuando elige P sub 3, el productor va a producir Q sub 3, ¿sí? Porque va a producir donde el ingreso marginal que viene dado por esta línea acá se iguale con el costo marginal. Es decir, este va a ser, si el precio fuese P sub 3, esto va a ser costo marginal igual a ingreso marginal y el productor va a producir Q sub 3 y va a cobrar por supuesto P sub 3. Sin embargo, a P sub 3 la demanda va a ser Q sub 3, porque a este precio los consumidores van a querer demandar Q3. Entonces, esta diferencia va a ser escasez, ¿sí?
¿Qué estoy diciendo con esto? Si el Estado regula un precio por debajo de este nivel, que es el precio competitivo, va a generar escasez. Y si cobra P sub 4, ya va a estar por debajo, bueno, en este caso está igual, digamos, pero va a estar un valor menor, un precio menor, va a estar por debajo de los costos y la producción del productor ni siquiera va a producir escasez, sino que va a producir cero el productor. O sea, no va a producir. Entonces, ¿el Estado puede regular para acercarse a la competencia? Sí, puede regular mejorando la eficiencia, es decir, tratando de minimizar esa pérdida irrecuperable. Pero tiene un límite. Nunca va a poder bajar por el precio menor al precio de competencia. ¿Por qué? Porque a medida que se aleje del precio hacia abajo, ¿no? Del precio de competencia, lo que va a suceder es que va a ir produciendo escasez o inclusive va a hacer que el productor no produzca nada. ¿Sí? O sea, puede ir bajando, pero tiene un punto óptimo, digamos, de regulación de precios, que va a ser hasta que el precio se iguale al precio competitivo, que sería, en ese caso, digamos, ¿cuál es el precio competitivo? Donde el costo marginal choca con la curva de ingresos medios. Bueno, otra cuestión. Un monopolio natural. ¿Cuál era la característica que tenía el monopolio natural? Que tenía curva de costos medios a largo plazo decrecientes, como sucede aquí. También ustedes saben que cuando el costo medio está cayendo, el costo marginal viene por debajo. Entonces, si el monopolio no está regulado, ¿qué pasa? Produce donde el ingreso marginal se iguala con el costo marginal, es decir, produce QM y cobra PM. Pero puede ser que el Estado quiera regular. Bien, el Estado puede regular, por ejemplo, diciendo cobre un precio PR. A ese precio PR eh, se produciría QR y el ingreso que obtenga el monopolista va a ser igual a sus costos, es decir, va a empatar, no gana ni pierde, tiene beneficios nulos y el monopolista sigue produciendo a- a- como si fuese una situación competitiva, digamos, con beneficios nulos. Pero el Estado puede decir, no, yo en realidad lo que quiero es que el precio sea como si fuese un precio competitivo, es decir, que el precio sea igual al costo marginal. Pero en esta situación, fíjense lo que pasa si el Estado fija un precio igual al costo marginal. Si el precio es igual al costo marginal, como es monopolio natural, es decir, como la curva de costo medio está cayendo, el costo marginal va a estar por debajo del costo medio. Entonces, si yo Estado, exijo que el precio esté a la altura, al nivel del costo marginal, el monopolista va a estar obteniendo pérdidas, porque fíjense, acuse al precio C, al precio competitivo, va a cobrar precio competitivo, pero va a tener un costo que va a estar por acá arriba. Es decir, va a tener todo esto de pérdida. Por lo tanto, acá hay dos opciones. Si yo quiero que el precio sea costo marginal, si yo Estado quiero que el precio sea costo marginal, tengo que subsidiar a la empresa, porque esta pérdida, si no, va a hacer que se me vaya y no produzca. O la otra es cobrarle un precio de forma tal que, si bien no es el precio del monopolio, pero es un precio de forma tal de que la empresa por lo menos no pierda. Esto es importante cuando uno ve finanzas públicas. Finanzas públicas no en términos de la materia de finanzas públicas, sino cuando hace análisis de finanzas públicas. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el precio de los trenes en el conurbano en Buenos Aires? La, la- la empresa, digamos, tiene esta forma de costos, digamos, una típica empresa con costos marginales, con costos medios decrecientes a largo plazo, el tren. Ahora, el precio del tren está regulado. La pregunta es ¿a cuánto lo regulamos? ¿Lo regulamos bajo para que viajen todos los que quieran viajar, digamos? Que sea bien bajo el precio, cosa que sea accesible a todo el mundo. Bien, lo regulamos bajo, pero le tenemos que dar un subsidio a la empresa. Si nosotros la obligamos a cobrar costo marginal igual a precio, la empresa va a perder, entonces hay que subsidiarlo. La otra es, lo regulamos con un precio un poco más alto, pero a fin de que no cubra, no necesite subsidio.
Regular una empresa con costos marginales, con costos medios, perdón, decrecientes a largo plazo implica que si yo quiero que cobre precio igual a costo marginal, tengo que subsidiarle. Bueno, cambiamos ahora, ya vimos un poco monopolio, vamos a ver monopsonio, que tiene la misma lógica y vamos a profundizar bastante en monopsonio cuando veamos mercado de factores. Pero acá, en el monopsonio estamos hablando de que ya no hay un único vendedor, sino lo que hay es un único comprador. Entonces, todo el análisis está desde el punto de vista del comprador. Y el comprador, al ser único, tiene la capacidad de influir en el precio. Entonces sucede lo siguiente. El comprador demanda, ¿sí? Esta es la función de demanda, lo que se conoce, lo vamos a ver cuando veamos mercado de factores, pero el valor marginal. Y el comprador demanda y se enfrenta a una oferta, así como hasta recién veíamos que el oferente ofrece y se enfrenta a una demanda. Bueno, acá se enfrenta a una oferta. Y esa oferta tiene pendiente. Esta es la curva de oferta o la curva de gastos medio que enfrenta el comprador. Tiene pendiente. Esta curva, a ver, es similar a... Me fui a ver para el otro lado. Quiero hacer la analogía. La curva de gasto medio es análoga, o sea, la curva del gasto medio para el comprador es análoga a la curva de ingreso medio para el vendedor. Y nosotros vamos a ver que la curva de gasto marginal para el comprador va a ser análoga a la curva de ingreso marginal del vendedor. Entonces, volviendo aquí. Gasto medio con pendiente, recuerden, análoga a ingreso medio, con pendiente implica una curva de gasto marginal que está por arriba y divergente. Recuerden, esto es el símil del ingreso marginal para el vendedor. Ahora estamos viendo el comprador. Entonces, gasto medio para el monopsónico, el comprador monopsónico, con pendiente positiva, se corresponde con un gasto marginal con pendiente positiva por arriba y divergente. ¿Cuál es la situación? Siempre, en todos los universos, los equilibrios se dan donde los marginales se igualan. Entonces, ¿cuánto va a elegir comprar el comprador monopsónico? En el punto donde el gasto marginal se iguala con el valor marginal. Eso es acá. Eso me genera cantidades. ¿Cuánto paga por estas cantidades? En esta línea marco cantidades y la curva del precio de cuánto pago es esta. Entonces, compro estas cantidades y pago este precio. PM. Si en realidad de ser monozonista fuese competitivo, estas serían las cantidades, o sea, medio igual a marginal. Este sería el precio competitivo y estas las cantidades competitivas. Esta diferencia que hay entre el gasto marginal y el precio que efectivamente paga el comprador es el poder monopsónico. Esto es similar a aquel índice de Lerner o aquel poder de monopolio, nada más que visto desde el punto de vista del comprador. Bueno, acá un poco la analogía. Ya vamos a volver fuertemente en el mercado de factores con esta relación. No quiero profundizar acá porque me interesa más que aprendan la parte del vendedor. No obstante, tienen que ir conociendo la del comprador. Pero bueno, en términos de monopolio, ¿qué sucede? Que el precio es mayor al ingreso marginal. Y en monopsonio, el gasto marginal es mayor al precio. En términos de monopolio, el precio es mayor al costo marginal. Y en términos de monopsonio, el valor marginal es mayor al precio. En monopolio, las cantidades de monopolio son menores a las cantidades competitivas. Y en monopsonio lo mismo. El precio del monopolio es mayor al precio competitivo. Este está vendiendo, ¿no es cierto? Y el precio del monopsonio es menor al precio competitivo. Acuérdense que este está comprando, o sea, siempre es más ventajosa la situación para el vendedor único o el comprador único. El poder de monopsonio, de nuevo, se da cuando hay pocos compradores.
Eso sucede, por ejemplo, en la industria automovilística. O sea, hay pocas marcas que compran bujías. O sea, hay empresas, muchas empresas puede haber que hacen bujías, pero hay pocas marcas que las compran porque hay pocas marcas de auto. Entonces, esas marcas de auto tienen un poder monopsónico sobre los fabricantes de bujías. Y este poder monopsónico también, como el monopólico, tiene que ver con la elasticidad o con la inclinación de las curvas de oferta, en este caso, que enfrenta el comprador. De nuevo, cuanto más plana sea la curva de oferta que enfrenta, menor va a ser el poder monopsónico, perdón. Cuanto más empinada sea la curva de oferta que enfrenta el comprador, mayor va a ser el poder monopsónico. Analogía también de nuevo acá respecto de la pérdida de eficiencia con el monopolio. Fíjense, situación competitiva. En la situación competitiva, esta es la cantidad competitiva, este es el precio de competencia y todo este triángulo que está acá, así, es el excedente del consumidor. Sigan el mouse. Este triángulo que está acá arriba, en una situación competitiva, sería el excedente del consumidor. Y todo este triángulo que está acá abajo, en una situación competitiva, entre esta línea de gasto medio y la línea de precio, todo este triángulo que está acá abajo en una situación competitiva, sería el excedente del productor. ¿Qué pasa cuando la situación pasa de competitiva a monopsónica? Se reducen las cantidades de QC a Q asterisco y el precio, que antes era PC, pasa a ser P asterisco. Entonces sucede lo siguiente. El consumidor, que era el monopsonista, ¿no? El consumidor pierde el triangulito B, pero gana el triangulito A. Este triangulito A le gana al vendedor. O sea, esto que antes era del vendedor ahora pasa a ser del comprador. El productor lo pierde a A. Y por otro lado, el productor no solo pierde A, sino que también pierde este triangulito C. En conclusión, A pasa de manos nomás, porque antes era del vendedor, ahora pasa a ser del comprador. Pero B y C se pierde, no lo lleva nadie. Es pérdida de eficiencia, es excedente que no va a manos de nadie. Entonces, de nuevo acá, la situación imperfecta, o sea, pasar de competencia a monopsonio, genera pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Por qué se da el monopsonio? Bueno, por la elasticidad de la oferta. Cuanto más empinada sea la oferta, fíjense, cuanto más empinada es la oferta, mayor el poder monopsónico. Si la oferta fuese totalmente plana, no existiría poder de monopsonio. Entonces la elasticidad de la oferta genera poder de monopsonio. El número de compradores. Cuanto menos son los compradores, más poder tienen, más monopsonio. O bien la relación entre compradores. Si todos los compradores se ponen de acuerdo y actúan como si fuese uno, generan poder de monopsonio. Obviamente, tanto el monopolio como el monopsonio generan ineficiencia, esas pérdidas irrecuperables de eficiencia. Los estados tienen incentivo a tratar de evitar esas pérdidas de eficiencia porque son pérdidas justamente de eficiencias, pérdida de beneficios en términos de economía. Entonces los estados tienen incentivo a evitar esas pérdidas. Acá en particular en la Argentina está la ley 25.156, que es de defensa de la competencia. Yo no voy a explayarme mucho acá, digamos, pero se establecen en su artículo 2 en particular, se establecen una suerte de criterios, un montón de criterios que lo que intentan hacer es regular la falta de competencia, es decir, regular la monopolización o la monopsonización del mercado. Tratan de que los mercados se mantengan en la medida de lo posible lo más competitivos y menos concentrados. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar pérdida irrecuperable de eficiencia. Bueno, ahí están los ítems del artículo 2, digamos, les recomiendo que la miren con más detalle. ¿Cuáles son los puntos favorables que tiene el mercado de monopolio? Como resumen un poco de lo que vimos. Bueno, primero que cuando el mercado es monopólico o concentrado es más fácil controlar los precios. Imagínense
si uno quiere controlar los precios de productos que tienen muchísimos vendedores, se hace mucho más complejo el control de precios. Y segundo, tiene más sentido también en el monopolio el control de precios. O sea, es más fácil y tiene más sentido. Segundo, se puede hacer discriminaciones de precios y cuando se hacen discriminaciones de precios en comparación no con la competencia perfecta, sino con otros mercados imperfectos, discriminar precios significa, por ejemplo, acercarme a una situación competitiva. Si bien con beneficio para uno solo, que es el monopolista, pero en términos de eficiencia de la sociedad se acerca a la situación competitiva. Es más fácil monitorear la oferta cuando son pocos que cuando son muchos. Entonces el monopolio, si hay mercados imperfectos para elegir y yo soy el Estado y tengo que controlar, dame un monopolio que es más fácil porque lo controlo a uno y le puedo controlar mejor los precios y la oferta, etcétera. Pero otra cuestión, digamos, que tiene el monopolio es que la existencia del monopolio podría, en principio, generar incentivos, o mejor dicho, no sé si incentivos, pero sí asegurar la rentabilidad ante inversiones en tecnología. Es decir, si yo soy una empresa que eh, desarrollo productos nuevos, si tengo monopolio me beneficio más de ese desarrollo de productos nuevos. Pero por el contrario, lo que puede pasar es que como son monopolios, pueden no tener incentivos a desarrollar productos nuevos. ¿Para qué desarrollar productos nuevos si yo soy el único acá, no compito con nadie? O sea, es, son dos caras de la misma moneda en el monopolio. Por ahí esto, en la competencia monopolística, cuando veamos, tiene una lógica un poco más interesante, pero en el monopolio tengo por un lado que si yo desarrollo, súper aprovecho los beneficios de mi desarrollo, porque no hay nadie que me compita. Pero por otro lado, ¿para qué desarrollo? Si como no hay nadie que me compita, ¿para qué quiero ser mejor? Entonces, ahí pro y contra, digamos, en términos de innovación tecnológica en el monopolio. Em, Otras cuestiones desfavorables del monopolio. La concentración de precios, por ejemplo, en general genera disposiciones unilaterales y seguidas por intereses particulares, digamos, que no necesariamente eso coincidente con los intereses sociales. Entonces, bueno, el poder de monopolio es el poder de pocas personas que tal vez no representan a la sociedad. Otra cuestión es restricción de la oferta, por supuesto. Eh, Se generan precios más altos y restricción a la oferta, en contraposición a la cuestión competitiva. Y bueno, y después lo que ya comentamos, digamos, relacionado a la intención de mejora tecnológica o reducción de costos. Bueno, entonces hasta aquí vimos todo lo relacionado a monopolio. La idea es que no se queden con esto, sino que amplíen leyendo los libros de la bibliografía que mostramos al comienzo y que les sirva esto simplemente como una ayuda para ir entendiendo los temas. Muchas gracias.